Señor, te damos gracias esta noche, siempre esperando que seas tú el que comuniques tu hablar, seas tú el que traigas la carga, que tu iglesia pueda ser edificada. Señor, llévanos a una visión fresca de lo que es ser alimentados por tu palabra. Tráenos tu carga, tráenos tu deseo, tráenos tu propósito. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor, santos. Hace un tiempecito que no nos veíamos, pero aquí estamos. Fue de mucha bendición escuchar también a nuestro hermano Guido, que estuvo compartiendo con ustedes por algunos mensajes. Así que estaré con ustedes algunas semanas finalizando ya esta serie de mensajes. Esta noche tenemos un tema maravilloso. Las palabras de Dios, el suministro divino como alimento. Las palabras de Dios, el suministro divino como alimento. Cuando miramos el libro de Jeremías, encontramos muchos cristales, pero uno de los cristales más sobresalientes es el cristal que está en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Esas palabras, esa revelación que Jeremías recibió en ese momento, vino a ser la clave y el centro de toda la economía de Dios. Curiosamente, Jeremías en ese momento estaba pasando una situación muy crítica, muy difícil, y de pronto, en medio de su petición, en medio de su clamor a Dios, en medio de su tristeza, Dios le inspira esa palabra. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Así que esa aseveración, esa revelación que recibe Jeremías, lo ubica entonces en una dimensión nueva y diferente. Y esta noche queremos profundizar un poco sobre este tema de las palabras de Dios como el suministro divino, como alimento. Y los miércoles hemos estado elaborando con los adultos jóvenes un tema que es también un tema central y que va a armonizar, converger esta noche en algunos puntos. Y es que el tema del alimento, de la palabra del Señor, especialmente en el recobro del Señor, es un tema central, es un tema clave para que Dios pueda ir adelante en su propósito. Pero esta noche lo queremos llevar desde el principio, de donde comienza esta palabra, desde el origen de la carga de Dios, porque esta carga que tenemos hoy en el recobro del Señor no es un invento nuestro, esta es la carga de Dios. Así que cuando vamos a Génesis 2:9, dice Dios, e hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto. Y dice, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que hay
tres tipos de árboles aquí. Están los árboles agradables a la vista y buenos para comer. Está el árbol de la vida en medio del huerto y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego dice, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. En todo este cuadro de estos versículos que lo hemos leído toda la vida, especialmente los cristianos, hemos descubierto que fuera de la percepción física que a veces tenemos de estas cosas, Dios estaba mostrando una dimensión espiritual diferente. Cuando hablamos del huerto del Edén, estamos hablando de una dimensión divina donde Dios puso a Adán y Adán tenía tal capacidad de poder entrar en esa dimensión porque tenía un espíritu humano que había sido impartido y soplado por Dios. La segunda cosa es que en el huerto del Edén se dan dos dimensiones. Se da la dimensión física del cual él tenía la capacidad de poder comer de los árboles del huerto, implicando todo el aspecto físico. Pero Adán tenía que también entrenarse para comer de un árbol que no era un árbol físico, era un árbol espiritual. Era una dimensión que él tenía que pasar y entrar a participar de esa dimensión que se le llama ahí el árbol de la vida. Y también tenía que cuidarse de otro árbol que no es algo físico tampoco, sino algo espiritual, algo intangible pero real, que él tenía que cuidarse. La dimensión del árbol de la vida era en su espíritu. La dimensión del árbol del conocimiento era en su mente. Él tenía que mantener su mente en Dios. Si él mantenía su mente en Dios, entonces él podía mantenerse, acercarse y eventualmente recibir la vida divina a través del árbol de la vida. Y fíjense que dice en el versículo 15, y Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que tenía que él ejercitarse en el huerto del Edén y tenía que estarlo protegiendo. Todo eso nos está hablando del desarrollo de esta palabra que estaremos hablando esta noche. Y en Hebreos 5:14 nos da una clave donde dice el apóstol Pablo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense, facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. O sea que por un lado Dios desea entrar al hombre en su disfrute mediante estar en el huerto, para que se nutriera por un lado físicamente de lo que producía el huerto, pero también que aprendiera a comer y disfrutar y ser lleno del árbol de la vida. Pero hay una advertencia de ese otro árbol. Ese árbol de la vida, como estaremos viendo esta noche en más detalle, es la palabra, el verbo corporificado en Cristo
como alimento. Es decir, que por un lado vemos el árbol de la vida, pero por otro lado tenemos que entender que ese árbol era el Verbo. Y ese árbol era Cristo mismo, que estaba dentro de ese árbol como el Verbo. Así que lo que Adán necesitaba era participar del Verbo, participar de la palabra. Y si él comía de la palabra y llenaba su espíritu de la palabra, iba a ser lleno, nutrido y completado de Dios mismo. Pero si él utilizaba otro suministro, buscaba otra cosa en que llenarse, entonces eso lo iba a llevar a la muerte tal y como sucedió. Por eso aquí el apóstol Pablo nos está diciendo ahora a nosotros, mucho cuidado, el alimento sólido es los que tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, usted va a participar del alimento sólido que es Cristo mismo como vida si usted discierne cuando el árbol del conocimiento del bien y del mal se acerca a usted y usted lo rechaza. Pero si nosotros no tenemos las facultades ejercitadas para rechazar y ponernos de frente a las sugerencias que nos trae el enemigo, entonces volveremos otra vez, una y otra vez, a ser ocupados, distraídos y dañados. Así que al día de hoy, por un lado, tenemos la alternativa de comer del árbol de la vida, pero por otro lado, el hablar constante de Satanás, que está en el mundo y es el mundo, nos lleva a tomar decisiones con relación al bien, al mal, a lo justo, a lo injusto. Y ahí hemos estado viviendo toda nuestra vida. Necesitamos aprender a mantenernos en la atmósfera correcta. De lo contrario, el Señor no podrá avanzar en su deseo. En Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra vez vemos aquí las dos fuentes. La fuente física, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es exactamente igual que en el Edén. No solamente vas a participar de los frutos del árbol, sino que tienes que también entrar a participar del árbol de la vida. Y en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Otra vez, la misma dicotomía. Hay un alimento que es el que tú tienes que comer porque la carne te va a llevar a la muerte. Son exactamente los mismos parámetros que se repiten una y otra vez. Por eso cuando vamos a Jeremías 15:16 y vemos esta frase de fueron halladas tus palabras y yo las comí, podemos entender que se está repitiendo otra vez el evento del Edén, pero esta vez Jeremías tuvo la experiencia de tomar la palabra del Señor y tener una experiencia de disfrute en él. En su bosquejo, en la letra A, aunque no voy a leer todo el bosquejo, voy a estar insertando algunas cosas del bosquejo porque lo que deseamos es no necesariamente cubrir todo el bosquejo, sino cubrir los puntos centrales. Usted tendrá tiempo de entrar en su bosquejo y entrar en cada día de esta semana, que está súper claro, súper sencillo. Sencillamente deseamos abrirle los ojos en algunos aspectos. En la Biblia, primero tenemos a Dios y luego tenemos el hablar de Dios,
la palabra que sale de su boca. Punto B dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Por tanto, las palabras en las escrituras son las palabras que salen de la boca de Dios. 2 Timoteo 3:16. Quiere decir que si amarramos el tema del árbol de la vida con las palabras que salen de la boca de Dios, entonces estamos entrando ahora a otro aspecto muy especial. Que hoy tenemos físicamente el libro que nadie jamás ha podido imitar, porque este libro tiene una característica que ningún otro libro tiene. Y es que este libro, por un lado, si el que lo tiene de frente no tiene el instrumento necesario, que es un espíritu avivado y mezclado, no va a poder recibir la revelación de esa palabra. Va a ser un libro como cualquier libro. Pero cuando uno toca ese libro con el Espíritu, entonces se convierte en el hablar y la palabra de Dios. Por eso dice el punto C, la Biblia, la palabra de Dios, es la corporificación de Dios, Cristo, el Espíritu y la vida. Pudiéramos decir que el árbol de la vida era sinónimo a la definición que se da aquí de lo que es lo que contiene la Biblia. Si hubiésemos podido mirar por dentro el árbol de la vida, íbamos a ver a Dios, a Cristo, el Espíritu y la vida. Era todo lo que el hombre necesitaba para completar su proceso en Dios. Solamente eso. Además de Ezequiel, además de Jeremías, tenemos dos personas más que participaron y tuvieron la experiencia de comer la palabra. Ya vimos la de Jeremías 15:16. Y aquí vamos a leer el versículo completo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. ¡Qué maravilla! Pues por tu nombre soy llamado, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es decir, que Jeremías, de lamentarse, de frustrarse, de estar cansado, de estar agobiado, Dios le revela la dulzura de su palabra y Jeremías se transforma. En el verso 19 hay un punto muy importante donde dice, por tanto así dice Jehová, si tú vuelves, yo te restauraré. Estarás delante de mí, y si sacas lo precioso dentro de lo que no tiene valor alguno, serás como mi boca. Se volverán a ti, mas tú no te volverás a ellos. Y dice la nota que en este momento Dios está tratando a Jeremías como si fuera el pueblo de Israel. Cuando dice si tú te vuelves, le está diciendo, tú representas el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel se vuelve, yo restauraré el pueblo de Israel. Pero para que el pueblo de Israel se vuelva, necesita tener una experiencia como la que tú estás teniendo, de disfrutar la palabra, de disfrutar mi palabra y comerte mi palabra. Si el pueblo de Israel se come mi palabra, yo lo restauraré. Y entonces le dice, serás como mi boca. Ese es el primer punto, que vamos a ver tres personas que están en el Antiguo Testamento que tuvieron la misma experiencia con el mismo efecto. Es decir, Dios desea que participemos de su palabra para que Él pueda hablar por nosotros. Para que Él pueda hablar por nosotros. En Ezequiel 3:2
Dice, entonces abrí mi boca y él me dio a comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus partes internas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice, y fue mi boca como miel en su dulzura. Y el verso 4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Otra vez, comen del rollo, disfrutan de la palabra y se convierten entonces en la boca de Dios. Jeremías se convirtió en la boca de Dios y Ezequiel iba a hablar con las palabras de Dios. Una vez que nos alimentamos, Dios habla. Y Apocalipsis 10:10, Juan dice, entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí entero. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y mira lo que le dicen a él en el 11. Y ellos me dijeron, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que él tomó el rollo, se lo comió entero y le dieron exactamente la misma encomienda de Jeremías, de Ezequiel. Habla, profetiza. 3 casos, 3 experiencias con el mismo efecto. Cuando participamos de la palabra de Dios y la palabra de Dios se mezcla en nosotros, Dios tiene un canal para él hablar. ¿Saben, hermanos? Si Adán y Eva hubiesen participado del árbol en medio de la tentación, la palabra y la autoridad misma de Dios hubiesen derrotado y detenido al enemigo. Esa es nuestra meta hoy. Estar llenos de Dios para ser constituidos de Él, para que su enemigo sea derrotado. Cuando vamos a la palabra, el bosquejo dice que la Biblia, la palabra de Dios, está compuesta de 3 elementos: Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. La lectura apropiada de la Biblia, cuando entramos a tomar la palabra con nuestro espíritu, siempre transmite a nuestro interior un elemento que aniquila. Si no experimentamos el hecho de ser aniquilados, de alguna manera cuando leemos la Biblia, nuestra lectura es en vano. Así que si la palabra que usted lee, usted no lo toca, no lo compunge, no lo lleva a negarse a usted mismo, entonces quiere decir que esa palabra no hizo su efecto. Y ese era exactamente lo que Dios esperaba que pasara cuando Adán y Eva participaran del árbol de la vida. El efecto aniquilador iba a destrozar a Satanás. Hoy el Señor está moviéndose bajo el mismo principio. Dice en Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios. Y el 14 dice, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad, porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué pasó? Por cuanto el hombre no permitió que la palabra entrara en ellos, se depositara en ellos, entonces se fue al revés. La palabra se hizo carne. La palabra se convirtió en un hombre.
con el propósito de eventualmente pasar por un proceso para que nuevamente se revirtiera el proceso y la palabra entrara entonces en nosotros. ¡Qué misericordia! Juan 6, 57 y 58 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Este es el pan que descendió del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Ahora, fíjense bien en lo que está diciendo aquí. Yo sé que este versículo ustedes lo han escuchado muchas veces, pero fíjense bien en lo que está diciendo aquí. Como me envió el Padre viviente, y aquí es la parte que quiero que presten atención, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Cuando Él dice, y yo vivo por causa del Padre, ¿saben qué sucede? Que el alimento de Cristo era Dios mismo. Cristo comía a Dios. Cristo era el alimento de Dios. Cristo recibía el alimento de Dios y se nutría de Dios. Y eso lo tenía a Él vivo. Y yo vivo por causa del Padre. Muchas veces pensamos que se refiere a que vivió por causa del Padre. No, su nutrir, porque Él dice, en otras palabras, de la misma manera que yo como, así mismo, fíjense la palabra, así mismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Este es el pan que descendió del cielo, el que come de este pan vivirá eternamente. Así que dentro de la economía de Dios hay un proceso de comer, alimentarse y ser llenos, aún dentro de la Trinidad. Por eso, en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó a toda la plenitud habitar en Él. En Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que la esperanza de Dios es que nosotros participemos de tal manera de este Cristo como nuestro alimento, que eventualmente todo lo que Él es, esté en nosotros. Tal y como todo lo que está en el Padre está en Cristo. Pero eso se da por el comer y el disfrutar. En Colosenses 2:10 hay una profecía aquí. Vosotros estáis llenos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar llenos de Él? Cuando nosotros le recibimos en nuestro espíritu, estamos llenos de Él, pero ahora nos toca entrar a participar de Él como la palabra, para que seamos completamente saturados por Él. Para que de la misma manera que la deidad habita plenamente en el Hijo también habite plenamente en nosotros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, hermanos, lo único físico que existe en la tierra que nos abre la puerta al mundo espiritual para comer a Dios y disfrutar a Dios, ¿saben qué es? La Biblia. La Biblia. Por eso comencé diciendo que este libro es un libro maravilloso y especial, que para aquellos que tienen la capacidad de poderlo digerir, comer y disfrutar, se convierten en la herramienta más importante para ellos moverse fuera de esta atmósfera del bien y del mal y entrar a disfrutar el árbol de la Biblia, de la vida.
Para el que no tiene un espíritu mezclado, la Biblia es sencillamente un libro seco. Un libro seco, sin vida. Pero para nosotros es el árbol de la vida. Por eso que es nuestro árbol de la vida físico hoy en la tierra. Nuestro árbol de la vida físico hoy en la tierra. Tenemos que valorar la Biblia desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva. Fuera del árbol de la vida, fuera de la palabra, todo lo que está afuera es el árbol del conocimiento. Podríamos decir que hay solamente dos cosas en este universo, dos cosas. El mundo, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la palabra de Dios. Nada más. Nada más. Nada más tiene importancia en este universo. Y Dios quiere un pueblo que se llene de su palabra a tal grado que pueda neutralizar y derrotar a su enemigo. Podemos ver este asunto del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal como dos puertas. Una puerta que nos va a entrar en la dimensión celestial y una puerta que nos va a llevar a la dimensión de Satanás, que es el mundo. El pan de vida es el suministro de vida en forma de alimento, así como el árbol de la vida, el cual también es el suministro de vida bueno para comer. Ese pan que descendió del cielo es Cristo como el árbol de la vida. La palabra de Dios es el árbol de la vida. Hoy tenemos igual el mismo reto. Quiero pasarle los versículos de Juan, capítulo 6. Hay algunos que los vamos a saltar, pero quiero que vean el panorama completo de cómo el Señor está trabajando y tratando este asunto desde el comienzo de su ministerio. En Juan 6:2 ocurrió que había una gran multitud. Y todos sabemos que esta multitud pues, estaba allí porque estaban viendo que el Señor estaba sanando a los enfermos. Y en el 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes porque se veían, ya era tarde, había mucha gente, y los discípulos decían, ¿qué vamos a hacer? No tenemos tanto dinero para darle alimento a todas estas personas. Despídelos que vayan a comprar por ahí, que regresen después. Y el Señor le dijo, no, denle vosotros de comer. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a darle de vosotros de comer? Ya saben la historia de los panes, de los peces. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían, dice el versículo de Juan 6:11. O sea que coman y coman hasta que ya no le quepa más. Ese versículo, esa expresión está ahí. Entonces eso le agradó tanto a ellos, porque imagínense si acá ahora pronto están las elecciones del presidente de los Estados Unidos. Las elecciones del presidente de los Estados Unidos. Si hay un presidente que le dice, mire, yo le voy a tener la hielera y toda su despensa llena de compra todos los días de su vida, y no tiene que gastar un centavo, yo le aseguro que se va a ganar las elecciones, definitivamente. Así que ellos cuando vieron a Jesús que podía reproducir comida a ese nivel, ellos dijeron, este es el líder que yo quiero. Ese es el líder que yo quiero. Jesús entonces, sabiendo que lo iban a buscar, se fue y se escondió. Pero ellos estuvieron buscando y buscando y buscando hasta que finalmente lo encontraron.
Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso es que me estás buscando. Y le dice el Señor, y aquí entra otra vez la palabra, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este Dios el Padre ha marcado con su sello. Otra vez el Señor le está diciendo, ustedes tienen dos opciones, o viven en el mundo, se sacian en el mundo, comen en el mundo, o entran en la dimensión donde está el verdadero suministro. Otra vez, los mismos dos elementos. Y entonces tentaron a Jesús, porque parece que había pasado bastante tiempo y ya se le había pasado los panes y los peces y querían volver a comer. Y le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal haces tú? En otras palabras, hazlo otra vez. ¿Qué obras haces? Y vuelven y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Así que ellos pensaron, bueno, cuando les recordemos lo que Moisés hizo, él va otra vez a tirar pan del cielo y nos vamos a estar esto bien especial este día aquí. Pero el Señor le dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En otras palabras, el pan del cielo que habla en el Antiguo Testamento, el maná, ese no era el verdadero, eso era una imitación. Yo soy el verdadero pan del cielo. El pan del cielo que ellos comieron en el desierto no era el verdadero pan del cielo, sino solo una sombra. Cristo era el verdadero pan. El verso 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, oh Señor, danos siempre ese pan. Pensando físicamente. Y aquí es que la cosa se va poniendo más apretada. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. No muera. Entonces dice, los judíos contendían entre sí. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, y aquí es que la cosa se puso complicada, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Y aquí el Señor trae la revelación máxima. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué pasó? Obviamente ya ellos ya sabemos que ellos se fueron. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo? Lo que el Señor le estaba diciendo es que Él en su muerte y en su resurrección iba a ocurrir algo fuera de la capacidad humana. Y la sangre y la carne y la sangre del Señor iba a ser transformada y procesada, resucitada en la cruz, de tal manera que viniera a ser el Espíritu dador de vida
para venir entonces a nosotros como vida y como la palabra. Pablo en 1 Corintios 11:24 dice, habiendo dado gracias, y esto lo leemos con mucha frecuencia en la mesa, pero quiero tocarlo para que puedan ver el cuadro completo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Aquí la versión Reina Valera, esta es la versión Recobro, pero la versión Reina Valera dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y concuerda porque al principio utiliza el mismo verbo que es clao, lo partió y luego dice que es partido. ¿Por qué es importante mencionar que el cuerpo es partido? Y después dice, haced esto en memoria de mí. En Mateo 26:26 dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. O sea que, ¿qué está pasando ahí? El cuerpo del Señor en la cruz fue partido. Cuando el Señor está partiendo, está distribuyendo el pan, le dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, parte el pan, eso lo vemos el día del Señor y participamos. ¿Qué fue lo que está pasando ahí? Ese partido físicamente, el cuerpo del Señor sí fue partido. Fue quebrada su costado. Y fue, de ahí salió sangre y agua. Pero aquí dice, haced esto en memoria de mí, en Mateo 26:26. Mateo 26:26. Y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y quiero leerle una nota en el libro El Cristo Resucitado. Quiero leer la nota porque las veces que he hablado de esto, todo el mundo me mira medio raro, así que prefiero que el ministerio se lo diga directamente. El principio más predominante con respecto a comer y beber es recibir. Y el principio en cuanto a recibir es la unión. Todo lo que usted coma y beba entrará en su ser. Más aún, usted estará unido con aquello que come y bebe. Por mucho que meditemos en una persona, ella nunca podrá entrar en nosotros. Por consiguiente, partir el pan y hacer memoria de él no es meditar en el Señor. No es recordar todas las obras y todas las cosas que él hizo por nosotros. A eso no era que se refería el Señor. Cuando él dice, haced memoria de mí, haced esto en memoria de mí, se refiere a comer del cuerpo y beber la sangre del Señor. Cuando fuimos bautizados, entramos en Cristo y nos unimos a Cristo. Y al partir el pan, nosotros comemos y bebemos al Señor mismo. Y así nos unimos y mezclamos con Él. Cada vez que partimos el pan, más del Señor entra en nosotros. Y cada vez que recordamos al Señor, tenemos una unión más profunda con Él. Comer y beber a Cristo es recordar al Señor. Yo sé que siempre hemos dicho, hacer memoria de mí, vamos a recordar. No. Es que durante toda la semana usted tiene que estar comiendo Cristo, disfrutando Cristo. Y cuando llega a la mesa del Señor, ahí es una extensión del disfrute de lo que usted está comiendo durante toda la semana. Eso es recordar al Señor. Recordar al Señor es comer al Señor. ¿Comer qué? Juan 6:57, como me envió el Padre viviente otra vez, y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come. Ahora quiero enfatizar, el que me come, él también vivirá por causa de mí. 6:58, este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dijeron en el 60, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor trae el verso más hermoso de Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. En otras palabras,
Yo no estoy diciendo que literalmente se coman mi carne ni mi sangre. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo está lleno de toda la plenitud de Dios. Y es el verbo hoy. Y cuando vamos a la palabra, Cristo en toda su plenitud llega a nosotros. Ese es todos esos versículos que estamos leyendo, pero está bien ligado a este asunto de comer al Señor, recordar al Señor y la práctica que tenemos cada día del Señor. En el punto de su bosquejo dice, las palabras habladas por el Señor Jesús son espíritu y son vida. Las palabras que el Señor habla son la corporificación del espíritu de vida. Cristo ahora es el espíritu vivificante en resurrección y el espíritu se haya corporificado en sus palabras. Cuando recibimos sus palabras al ejercitar nuestro espíritu, obtenemos el espíritu, quien es vida. La palabra de Dios es el suministro divino como alimento que nos nutre. El concepto divino en cuanto a la palabra de Dios es que esta es el alimento por el cual somos nutridos. La palabra de Dios es Dios mismo como nuestro alimento. El Señor Jesús tomó la palabra de Dios contenida en las Escrituras como su pan y vivió por ella. Y estas palabras contenidas en las Escrituras era Dios mismo. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es alimento espiritual que nos nutre. Este es el alimento por el cual debemos vivir. Por medio de la palabra como nuestro alimento, Dios imparte sus riquezas en nuestro ser interior a fin de que seamos constituidos de su elemento. Hermanos, necesitamos crear un aprecio especial por la palabra del Señor. Porque ese es el centro y es la manera de nosotros poder ser vencedores. Y es la manera que el Señor tuvo en el huerto y tiene hoy para derrotar a Satanás. Si usted pensó que el asunto del huerto era el asunto de Adán y Eva, no. Hoy hay una Eva corporativa que es la iglesia. Y está Cristo como nuestro esposo que ya venció, pero ahora Él quiere que nosotros, como la Eva corporativa, que es la iglesia, viva comiendo la palabra. Viva siendo constituida de la palabra. Viva participando de la muerte, la resurrección y la vida para que el enemigo sea neutralizado y sea acabado. Así que todo comienza con la palabra y termina con la palabra. En Hebreo 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia y quien sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo sostuvo y sostiene todas las cosas por la palabra. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Romanos 10:17 dice el versículo que todos conocemos, pero es muy serio. Así que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Así que todo comenzó, la creación por la palabra, que el universo se sostenga hoy por la palabra y que usted fue salvo, ¿por qué? Por la palabra. Todo es la palabra. Y Apocalipsis 19:13 dice, está vestido de una ropa teñida en sangre, ya viniendo. Y su nombre no es Cristo, su nombre es la palabra de Dios. Y Apocalipsis 19:14, y los ejércitos de los cielos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio,
le seguían en caballos blancos. Y el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del ardor de la ira del Dios Todopoderoso. Esa espada, ¿qué es? La palabra de Dios. Y todos los que le siguen, estuvimos hablando de eso hace unas semanas, tienen que tener también la misma espada, la palabra. Tienen que estar constituidos de la palabra. Para eso tiene que darse Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Lamentablemente, tenemos todos que admitir que muchas veces la palabra del Señor ha venido a nosotros, pero no le hemos dado suficiente cabida en nuestro ser. Por el contrario, la limitamos y la restringimos. A veces sí la recibimos, pero no le damos mucha libertad para que trabaje dentro de nosotros. Tendríamos que decirle esta palabra, y recuerde que la palabra es una persona, porque no hay una palabra que se mueva sin una persona. Este Cristo es la palabra de Dios ahora en nosotros. Necesita la libertad para Él tomar control y dominio de nosotros. Y que esta palabra realmente nos sature. Lamentablemente no siempre le damos a la palabra el primer lugar, sino que nosotros somos el primer lugar. ¿Y la palabra es mi estudio diario? No. ¿Mi devoción diaria? No. Necesitamos entender que la palabra de Dios es una persona que lo único que está buscando es que sature completamente su ser diariamente. Y que usted pueda rechazar lo que es el otro árbol. Hay muchos ejemplos en la Biblia. El joven rico, por ejemplo, la palabra llegó a él. Pero cuando le dijeron que tenía que vender todo lo que tenía, no pudo. No pudo. Muy difícil para él. Así que necesitamos orar, Señor, yo no puedo hacer esto, pero tú sí puedes. Y tenemos que presentar nuestras debilidades al Señor cuando vamos a la palabra y la palabra nos expone. Romanos 14:17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra? La paz y el gozo solamente viene por el Espíritu. Y el Espíritu, cuando llega, viene como la palabra. Por eso, otra vez el versículo de Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios se convierte en nuestro gozo y nuestro disfrute, tal y como Jeremías también disfrutó. La palabra le trajo gozo y disfrute en su corazón, en su interior. Y eso produce el reino. Aún el reino de Dios es manifestado cuando tenemos a Cristo como nuestro alimento, contrarrestando el suplir del reino de Satanás. Todo lo que contiene la Biblia para la culminación de la economía de Dios se centra en nuestro disfrute de Cristo y nuestro llenar del Espíritu, teniendo a Cristo como nuestro alimento. Y con esto ya terminamos. La manera más sencilla de nosotros comenzar a tomar la palabra como alimento es orando, leyendo. Todos estos puntos los van a ver esta semana con más detalles. ¿Saben qué es orar, leer? Nuestro gran problema es nuestra mente. Fue el problema con Eva, el problema con Adán. Se salieron de la atmósfera divina y entraron a jugar con su mente hasta que Satanás tomó posesión de su mente. ¿Sabe lo que hace el orar, leer? Muchas veces nosotros estamos bloqueados espiritualmente. Tenemos un día tan cargado de tantas cosas.
Y asuntos en la familia, asuntos con los hijos, asuntos en la calle, asuntos, tantas cosas, especialmente en estos días, que cuando llegamos a la reunión estamos bloqueados. La mejor práctica que puede tener una localidad antes de empezar una reunión es comenzar a orar, leer. ¿Sabe qué hace el orar, leer? Bloquea su pensamiento. Porque cuando usted toma la palabra y repite la palabra, entonces no tiene manera de pensar. No tiene manera de pensar. No tiene manera de analizar, porque usted lo que está haciendo es repetir. Lo que está haciendo sencillamente es dejar que su mente repita. Y usted tiene 1000 pensamientos, pero comienza a decir, no solo de pan. Aleluya. No solo de pan. Gloria al Señor. Y ahí le llega, el pan. Tengo que comprar. No, repito, no solo de pan vivirá. Aleluya, Señor. Yo quiero vivir, Señor, no solo de pan. Sácame de la ansiedad. Sácame del día. Y mire, su mente se va llenando de la palabra. Sino de toda palabra. Aleluya, de toda palabra que sale. De la boca de Dios. Señor, tú estás hablando. Tu boca está hablando en mí. Tu palabra está en mí. Hermano, usted empieza a dispararle a su mente. Empieza a dispararle a sus pensamientos. Y cuando viene a ver, usted entra y se afina. Y puede entonces disfrutar la reunión. Es la mejor manera de comenzar a participar de la palabra. Y comer a Cristo como nuestro suministro de vida. No es un asunto de análisis, no es un asunto de razonar, es un asunto sencillamente de sacar su mente fuera de la lógica y comenzar a saturar su mente con la palabra, y la palabra es poderosa para limpiarlo a usted. Posiblemente tengamos que comenzar diciendo, Señor, despeja el camino en mi interior. Abre una vía dentro de mí. Y empieza a orar, leer. Y de esa manera el Señor va a tener la vía de ganarlo a usted en su diario vivir. Pero esto es serio. ¿Sabe por qué es serio? Porque tal y como en el huerto del Edén, Dios le dio la opción al hombre de participar del árbol de la vida y contrarrestar a Satanás. Hoy Dios nos está haciendo exactamente igual. Hoy Cristo está en nosotros, como el árbol de la vida y como la palabra y como el verbo. Y depende de nosotros si nuestro pensamiento y si estamos constituidos de la palabra, cuando Satanás llega, podemos entonces contrarrestar. Pero para eso necesitamos tomar tiempo, yendo a la palabra, disfrutando la palabra, comiendo la palabra, yendo al ministerio, escuchando los mensajes, participando de las reuniones. Satúrese. En el momento que usted deja ir a la reunión, en el momento que usted deja de leer la palabra, en el momento que usted deja de escuchar la palabra, ¿qué llega? Llega el mundo. Y llega Satanás con todo su alimento que contamina y lo mata. Eso es todo. Así que podamos tomar la palabra como el rico suministro y que el Señor pueda seguir avanzando en nosotros hasta que nos capacite de ser parte de su ejército para en el día postrero ser levantados y ser uno con Él y tener la espada en la boca para destrozar al enemigo y todo este universo y todo este cosmos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Toma esta palabra y haz la vida en cada uno de los oyentes. Avanza en nosotros, Señor. Toma control de nuestra mente, toma control de todo nuestro ser. Y satúranos
Abre apetito, abre el deseo como a Jeremías, como a Malaquías, como a Juan. Que podamos comernos esta palabra y sentir la dulzura de esta palabra. Y que tu revelación se amplíe en nosotros a tal grado que no podamos estar si no estamos recibiendo este rico suministro. Gracias, Señor. Amén.